Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. Esta semana casi la totalidad de Chile se quedó sin electricidad. Se trató de uno de los apagones más grandes de su historia reciente que dejó a millones de personas sin energía durante más de 8 horas. El gobierno del presidente Gabriel Boric calificó el hecho de intolerable y ha prometido sancionar a los responsables. El incidente pone de relieve las debilidades de un sistema que está principalmente en manos privadas. Y este será el tema de hoy aquí en la entrevista. Y para ello saludo desde Santiago al señor Gabriel Gaspar. Él es politólogo chileno, quien hasta 2023 formó parte del gobierno del actual presidente Gabriel Boric. Señor Gaspar, bienvenido a la entrevista. ¿Qué tal, Johan? Un cordial saludo desde Santiago de Chile. Señor Gaspar, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo es que un país como Chile se queda prácticamente sin energía? Bueno, lo primero es que hay que explicar que Chile, por su geografía, que todos ubican como un país muy largo y muy angosto. Entonces, desde hace algunos años se decidió construir una carretera que unificara en una sola vía energética las distintas fuentes alternativas, perdón, las distintas fuentes de energía que tiene el país. Yo quisiera recordar que en el norte, por ejemplo, de Chile, que es una zona desértica, tenemos una gran abundancia de energía fotovoltaica y eólica. En cambio, en el sur, que es un clima más templado, tenemos hidroeléctricas. Lo que sucedía es que estas no hablaban entre sí, pero de manera, al disponer de un solo tendido, podían, pues, llamémoslo así coloquialmente, prestarse energía de una a otra y así todo el territorio siempre estaba cubierto. En este caso falló el sistema, aún no se sabe exactamente por qué, ¿ah? Es un tema súper técnico y eso es lo que está en estudio. Señor Gaspar, ¿y qué implicaciones tiene este apagón para el país? Y no me refiero simplemente a la población que se queda a oscuras, sino también a otros temas mucho más sensibles como defensa y seguridad, por ejemplo. Bueno, es que son dos temas distintos. En la defensa no es un misterio para nadie la estructura geográfica del país. Entonces, por lo mismo, en caso de sabotaje o de incursiones de paracaidistas furtivos, por no colocar algunos ejemplos prácticos, pero eso ocurre cuando hay una situación de conflicto y hostilidad mayor que la que no estamos nosotros hoy en día. Y en ese caso, obviamente, el país tiene que proteger su infraestructura. No solo la de comunicaciones, también la energética, la de agua potable, etcétera, como ocurre en todo conflicto. Pero aquí lo fundamental, diría que las autoridades descartaron muy temprano la posibilidad de un ciberataque. Eh, y entonces la causa misma es súper técnica. Yo no soy ingeniero en estos temas ni en otros. Y entonces creo que lo que corresponde es esperar el informe técnico que indique las responsabilidades. La hipótesis principal es una suerte de falla en el sistema informático, que algunas alarmas se prendieron y no resolvieron y no se resolvió inmediatamente el retorno de la energía. Pero bueno, eso estará en investigación. Lo importante es cómo prepararse para ello, porque Chile es un país que está, por geografía, sometido a catástrofes sísmicas, a tsunamis, a aluviones, a desbordes cordilleranos, etcétera. Y hoy día, gracias, entre comillas, a la modernidad, también estamos sometidos a eventuales cortes de blackout, de cortes de energía. Y por tanto tenemos que preparar a la población y al país para ello. Y efectivamente, usted lo mencionaba, la empresa responsable del suministro eléctrico decía que la causa del fallo habría sido un error del software. Señor Gaspar, ¿cómo juzga usted la respuesta del gobierno ante el apagón? Y hablemos de la declaración del estado de emergencia, del toque de queda, de la salida de los militares a la calle. A ver, yo en primer lugar creo que la reacción fue oportuna y fue rápida. Me consta que las Fuerzas Armadas a los pocos minutos ya estaban atentas a su eventual despliegue. Y creo que con todo lo costoso, problemático y caótico, el repliegue de la población a sus hogares fue relativamente tranquilo, ¿no? Lo cual no estoy diciendo que no hayamos tenido problemas,
pero fue sin grandes tragedias. Eh, Hay que recordar que más o menos 19 millones de habitantes fueron los que en pocas horas se retornaron a sus hogares y también el sistema eléctrico se repuso en poco más de 10 horas por ahí, de manera que no hubo que lamentar una situación compleja. Y yo creo que eso habla de una ciudadanía disciplinada. Lo que pasa hoy día es que, por ejemplo, todos sabemos qué hacer en caso de terremoto, que hay que juntar energía, en fin, agua, hay que juntar alimentos, todos sabemos lo que hay que hacer en caso de tsunami, que hay que buscar las zonas altas, etcétera. Pero, por ejemplo, no todo el mundo hoy día sabe cómo recargar sus celulares, que a estas alturas los celulares son fuente de no solo de comunicación, sino también de información, porque el sistema de radio, de televisión o video está asociado al celular. Y Sí. hoy día en Chile tenemos más celulares que habitantes. Habitantes, correcto. Señor Gaspar, usted menciona la reacción de la ciudadanía, una reacción disciplinada, dice, dado lo que vimos esta semana, no solamente por parte de la población, sino también de las autoridades, ¿cree usted que Chile está preparado para hacer frente a este tipo de contingencias? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque es parte de nuestro desarrollo, es la opción que hemos tomado. Y lo que yo creo que si yo hiciera una crítica es que, a ver, según nuestra doctrina, la crítica se hace después de la maniobra. Durante la maniobra hay que resolver el problema. Eh, Resuelto el problema, yo creo que lo que corresponde ahora es averiguar cuál es la naturaleza exacta, dónde estuvo la falla informática, cuán robusto tiene que ser el nuevo sistema para que no pase de vuelta. Y si llegara a pasar, tenemos que tener instruida a la población cómo reaccionar. Lo que sí creo que no corresponde es buscar culpables antes de que sepamos los informes técnicos profesionales. Y usted lo dice, es el momento de justamente evaluar lo sucedido, sacar cuentas. Si sacamos cuentas, señor Gaspar, ¿cuál ha sido el impacto económico y social que ha tenido este apagón y cómo se están abordando las Uy, pérdidas y los efectos en la población? no, eso es parte de lo que hay que calcular, porque nosotros, sin lugar es un día de trabajo perdido. También son, en muchos casos, materiales, sean desde alimentos en domicilio hasta eh, todo tipo de pertrechos que requieren refrigeración que fueron dañados. ¿Mm? Entonces, la cuenta, por decirlo así, todavía se está acumulando. Por lo mismo, eso mismo también nos pasa, ojo, cuando sufrimos alguna parte del territorio un temblor, un terremoto, digamos, de características fuertes. Eh, el país dispone de un sistema de gestión de riesgos que en esta oportunidad funcionó con tiempo. La población reaccionó, como recién conté, con mucha disciplina. Lo que sucede es que esta es primera vez que nos pasa un blackout de esta magnitud y digamos que llega a todo el país. Va a suponer probablemente medidas estructurales que hay que ser franco, son medidas que van a costar mucho dinero y van a demorar algún tiempo, ¿Y algunos cuáles años. medidas, señor Gaspar, podrían Pero, ponerse en práctica por parte del gobierno en ese sentido? bueno, no solo del gobierno, también del sistema productivo y las empresas privadas, de todos los actores. Por ejemplo, eh, muchos plantean de que no es tan conveniente tener una sola carretera. ¿Qué solución hay eso? Tener dos carreteras, eso es carísimo. O tener centros más ahí, autónomos regionales, uno en el norte grande, otro en la zona central. Bueno, también se puede hacer, pero es carísimo. La energía, por ejemplo, de lo que hemos aprendido en estos días, la energía producida por la luz solar o por el viento no es acumulable, no se puede guardar. Entonces, o se usa o se pierde. Y en este caso lo que se hizo, y parece que ahí que ante una baja de sistema en la zona central, el sistema del norte, que tiene una gran capacidad, transmitió al resto una carga grande de energía que algún elemento del software lo estimó como una amenaza y vino un corte. ¿M? Pero estoy hablando de un plano hipotético. Entonces, medidas hay. Lo que creo que son medidas
son de largo plazo, son nacionales, son de Estado, o sea, es independiente de quién gobierne hoy y quién gobierne mañana. Lo digo porque estamos en elecciones en este año, entonces Claro. está la tentación, y algo de eso ha salido, de echarle la culpa a alguien, de politizar el tema allí. Creo que por ese camino no avanzamos. Claro, para sacar réditos políticos, por supuesto, en año electoral, como usted dice. Usted decía hace un momento, mencionaba que es la primera vez que Chile sufre un blackout de estas dimensiones, pero hace apenas 6 meses, en pleno invierno, y después de un intenso temporal, señor Gaspar, otro apagón dejó sin electricidad a millones de personas en Santiago durante varios días, incluso semanas. ¿Cree que podrían comenzar a repetirse situaciones como estas en el país a partir de ahora? Eh, bueno, o sea, es como un terremoto, lo que nosotros no podemos prever cuándo una tragedia nos va a azotar, pero lo que sí podemos prever es cómo reaccionamos. Y parte de eso, por ejemplo, está en la medida de reacción previa, porque aquí, si el sistema falló, hay un problema de mantenimiento, hay un problema probablemente de organismos que tenían que hacer revisiones y con tiempo. Dentro de las hipótesis se hablan de informes a las autoridades que regulan esto, autoridades que son autónomas, no dependen del Estado, por decirlo, sino que son entes reguladores que al parecer advirtieron de esta situación. Y bueno, y aquí empieza a repartirse la responsabilidad. Ojo, tenemos empresas que producen electricidad, energía, y tenemos empresas que distribuyen. Y como también tenemos, obviamente, entes que deben controlar esto. ¿Dónde está la falla? En base a eso podemos definir dónde está la responsabilidad, pero sobre todo dónde está la solución, porque el país ha crecido, país virtualmente se ha digitalizado en buena parte de sus operaciones, sobre todo los servicios. Ha aumentado enormemente el uso de todo lo que es el trabajo a distancia. Las redes de infraestructura se han recargado pese a que han habido inversiones, pero el crecimiento, como recién les comentaba, el crecimiento de los celulares a través que toda persona lo usa hoy día casi como una herramienta de trabajo, ¿no? Y, Sí. y bueno, todo eso recarga las redes. Este tema no es puramente chileno, probablemente se presente en otros países también. ¿M? Lo que es novedoso para el resto es la estructura geográfica de Chile, que es tan larga y tan estrecha. Sí. Y para determinar las causas de este apagón, el presidente Boric ha anunciado una investigación para pues, determinar las razones y los responsables también. Señor Gaspar, para terminar brevemente, por favor, relanza este apagón el debate sobre la privatización o la estatización de la electricidad en Chile. Abre muchos debates, ¿ah? Uno es ese, el que tú señalas, porque hoy día todo el sistema está privatizado. Eh, pero en segundo lugar también lanza una advertencia, o sea, una discusión sobre, hay una gran discusión en Chile respecto a las hidroeléctricas, porque hubo una resistencia de grupos ambientalistas que señalan que las hidroeléctricas, digamos, alteran, lo cual es cierto, el medio ambiente, pero proveen de energía segura y barata y limpia. Entonces ahí hay un debate. Eh, y además, por decirlo así, la energía de las hidroeléctricas, para decirlo coloquialmente, es más estable, más segura que la fotovoltaica o eólica que no se puede conservar. ¿M? Entonces, abre muchos debates, muchos de ellos son muy técnicos y por supuesto todos queremos energía barata y lo más barata posible, ¿cómo se llama? Lo más sustentable posible y lo más segura posible. Ahora habrá que buscar cuál es la mejor ecuación y ese es un tema de planificación nacional y ahí sí que hay que pensar como nación, no se puede pensar solamente con criterios empresariales. Alemania tuvo una discusión no a propósito de blackout, pero respecto a la continuidad de su energía nuclear, ¿m? Y su retorno a energías más amigables, ¿m? Que fue un gran debate. ¿M? Nosotros vamos a entrar en un debate probablemente así. No tenemos energía nuclear, obviamente, pero que tiene que ver con lo que tú señalas, ¿no? Entre privatización, regulación estatal, o cuál de todas las energías es la más sana y la más segura.
Así es, Chile pues se ha quedado entonces sin energía durante más de 8 horas y es ahora el debate sobre la seguridad energética en el país. Lo conversábamos hoy aquí en la entrevista con el señor Gabriel Gaspar, politólogo chileno y exmiembro del gabinete del presidente Boric. Señor Gaspar, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista. Hasta la próxima. No, gracias a usted, un cordial saludo.